Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y ahora les traigo esta muñequita Barbie vaquera. Vamos a estar ocupando el cuerpo base que ya tenemos en nuestro canal. Se lo voy a estar dejando en la descripción del video para que lo puedan estar realizando. Solo le vamos a hacer ciertas modificaciones en el área del pantalón, pero ya les voy a estar indicando en qué ronda vamos a hacer los cambios de color. Bueno, en esta primera parte de nuestro tutorial vamos a estar realizando el pantalón de nuestra muñequita, los zapatos y el sombrero. Así que sin más, comencemos con nuestro tutorial, pero antes los invito a que me regalen un like, que compartan nuestro video, que me dejen en los comentarios qué tal les ha parecido nuestras muñequitas Barbie, que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cuando subamos la segunda parte de nuestra muñequita. Así que sin más, comencemos con nuestro tutorial. Ahora vamos a comenzar a realizar nuestra muñequita Barbie con la vestimenta de vaquerita. Para esto vamos a estar utilizando nuestro cuerpo base que ya tenemos en el canal. En la cajita de descripción les estaré dejando los links para que lo puedan estar realizando. Pero en este caso le vamos a hacer unas modificaciones donde vamos a estar realizando un cambio de color en la ronda número 22. Luego de hacer la ronda número 22 en las piernitas, vamos a hacer la ronda número 23. Ya con el tono rosado, y la ronda número 24 la vamos a realizar solo tomando la hebra trasera. Si ustedes logran notar, aquí nos ha quedado una hebra que es la hebra delantera de la ronda número 24. En esta ronda de aquí vamos a comenzar a realizar el pantalón de nuestra muñequita. Vamos a llegar hasta la ronda número 46 con el tono rosado, y para la ronda número 47 vamos a hacerla ya con el tono de color piel, pero solo tomando la hebra trasera. De igual forma nos va a quedar aquí una hebrita que sería la hebra delantera, y luego vamos a continuar haciendo lo que resta del cuerpo ya con el tono en color piel. Bueno, ahora vamos a comenzar a hacer el pantalón. Ustedes lo pueden hacer antes de tener su muñequita terminada, porque se le va a hacer más fácil solo hacerlo en la piernita. Yo lo hice para mostrarle cómo se vería nuestro cuerpo base solo con las modificaciones que se le hizo. Yo ya realicé la primera manga de nuestro pantalón, ahora vamos a realizar la segunda. Para eso vamos a estar haciéndolo por el lado de atrás, y en esa hebra que nos quedó de la ronda por la hebra trasera, vamos a meter nuestra aguja y vamos a agregar el hilo. Hacemos una cadena, y en ese mismo punto vamos a comenzar a realizar el punto bajo. Aquí estaría nuestro primer punto bajo. Nos vamos al siguiente y vamos a realizar otro punto bajo. Vamos a hacer un patrón. Vamos a hacer un patrón que sería 2 puntos. Y un aumento.
Para que a ustedes no se les haga difícil, pueden hacerlo una vez estén realizando el cuerpo. Cuando tengan una pierna, pueden hacerle el pantalón y luego en la otra pierna. Luego sería nuevamente un punto, dos puntos, y un aumento. Dos puntos, un aumento. Esto lo vamos a realizar por 6 veces. Aquí ya le hicimos 2 veces, nos hacen falta 4 veces más. Y vamos a terminar con un punto. Al finalizar esta ronda, vamos a tener un total de 25 puntos. Para la ronda número 2 a la ronda número 9 vamos a hacer punto sobre punto de esos mismos 25 puntos. Nos vemos una vez lleguemos a la ronda número 9. Y así nos quedarían las rondas de punto sobre punto. Ahora para esa ronda número 10 vamos a hacer otro patrón que sería 3 puntos, 1, 2, alcanzalo, 3, y un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces más y vamos a terminar con un punto, teniendo un total de 31 puntos. Luego de esta ronda número 10 vamos a hacer la ronda número 11 de punto sobre punto de esos mismos 31 puntos. Y así nos quedaría ya terminada la ronda número 11. Ahora para la ronda número 12 vamos a hacer un patrón que sería 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces más y terminamos con un punto bajo, teniendo un total de 37 puntos bajos. Luego vamos a hacer de la ronda número 13 a la ronda número 18 de punto sobre punto de esos mismos 37 puntos. Nos vemos una vez terminemos la ronda de punto sobre punto. Luego cortamos y escondemos la hebra y así estaríamos terminando el pantalón de nuestra muñequita. Nos vemos una vez terminemos el pantalón. Ahora vamos a comenzar a realizar el sombrero de nuestra muñequita y vamos a hacer un anillo mágico. Y adentro de ese anillo mágico vamos a estar realizando 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Cerramos nuestro anillo. Nos vamos a ir al primer punto y vamos a realizar un punto deslizado. Subimos con una cadena y ahora para la ronda número 2 vamos a hacer aumentos. Vamos a estar realizando 7 aumentos seguidos y vamos a terminar con un total de 14 puntos. Ahora para la ronda número 3 vamos a realizar un patrón que sería un punto, y un aumento, un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 21 puntos. Ahora vamos a realizar la ronda número 4. Donde vamos a estar haciendo 2 puntos, 1, 2 y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 28 puntos. Ahora vamos a comenzar la ronda número 5, donde vamos a estar haciendo 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 35 puntos. Ahora para la ronda número 6 vamos a estar realizando 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Lo repetimos esto en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 42 puntos. Ahora vamos a hacer la ronda número 7 haciendo 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 49 puntos. Ahora vamos a hacer la ronda número 8, donde vamos a estar realizando 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y un aumento. Esto lo repetimos en toda nuestra ronda y terminamos con un total de 56 puntos. Ahora para la ronda número 9 vamos a comenzar a hacer otra ronda haciendo 7 puntos y un aumento, pero en esta ronda vamos a utilizar un alambre el más delgado que puedan conseguir para poder ponerle en esta ronda. En esta ronda número 9 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Ya hicimos el primero, ahora vamos a hacer el número 2. 3,
4, 5, 6, 7 y hacemos un aumento. En esta ronda vamos a terminar con un total de 63 puntos. Hacemos un punto deslizado y subimos con una cadena para continuar con la segunda ronda. A medida que vamos tejiendo, pues vamos a ir ocultando nuestro alambre. Ahora vamos a cortar esto que nos sobró de nuestro alambre. Y vamos a continuar tejiendo rondas de punto sobre punto de estos mismos 63 puntos. Y así nos quedarían las rondas de punto sobre punto. Hicimos desde la ronda número 10 a la ronda número 20 en color blanco. Hicimos 2 rondas en color rosado, del mismo rosado que ocupamos para hacer la ropa de nuestra muñequita. En total tuvimos 22 rondas. Ahora, para hacer la ronda número 23, vamos a realizar un patrón que sería un punto y un aumento, pero solo tomando la hebra delantera de nuestro punto. Si notan, esta es la hebra trasera y esta sería la hebra delantera. Así que vamos a ir solo agarrando la hebra delantera, así. Y teníamos un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Repetimos un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda. Una vez terminada esta ronda, vamos a realizar rondas de punto sobre punto, pero ya tomando el punto completo. Una vez terminadas las rondas número 27, vamos a continuar con la ronda número 28, donde vamos a estar haciendo un patrón que sería 2 puntos y un aumento. Dos puntos y un aumento. Una vez terminemos esta ronda, vamos a comenzar a hacer 4 rondas más de punto sobre punto. Bueno, al finalizar solo estuvimos realizando 3 rondas de punto sobre punto. Vamos a cortar la hebra y vamos a esconder. Ahora, si ustedes ven en esta parte de aquí, yo ya le moldeé para hacer nuestro sombrero de vaquerito, y para eso nos va a servir lo que es el alambrito que le hemos puesto aquí. Les voy a mostrar cómo lo estuve haciendo para que ustedes lo hagan de la misma forma. Y al momento que se lo pongamos, le vamos a hacer esto para acá, así. Y así tendríamos ya nuestro sombrerito. Ahora vamos a comenzar a realizar los zapatitos de nuestra muñequita. Ahora vamos a iniciar realizando unas cadenas. Vamos a hacer 8 cadenas. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, nos vamos a la siguiente cadena, hacemos el segundo, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora en la última cadena que nos queda vamos a hacer 3 puntos, perdón, vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos vamos a la siguiente cadena y vamos a comenzar a realizar puntos bajos. Vamos a hacer el primero, el segundo, vamos a hacer 5 puntos. Ya hicimos 2, 3, 4, 5. Ahora en la última cadena vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Ahora vamos a cerrar nuestro tejido con un punto deslizado y vamos a subir para la segunda ronda con una cadena. Ahora vamos a comenzar a hacer un aumento. Vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos y vamos a hacer 6 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2, 3 aumentos. Cerramos con un punto deslizado y ahora subimos con una cadena. Aquí nos van a quedar un total de 30 puntos. Ahora vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de esos mismos 30 puntos. 1, 2, 3 y continuamos así hasta terminar nuestra ronda. Una vez terminada esta ronda de punto sobre punto, vamos a hacer otra ronda de punto sobre punto, pero ahora solo tomando la hebra trasera. Vamos a hacer 1, 2,
3 y así vamos a continuar hasta tener un total de 30 puntos. Una vez terminada esa ronda número 4, vamos a hacer la ronda número 5, 6 y la ronda número 7 de esos mismos 30 puntos. Ya había dicho que vamos a hacer 3 rondas de punto sobre punto, pero vamos a estar realizando una ronda número 4. Ahora vamos a hacer la ronda número 9, donde vamos a hacer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer disminuciones, vamos a hacer 5 disminuciones seguidas. Uno, dos, tres, cuatro, y 5. Vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Cerramos con punto deslizado y subimos con una cadena. Ahora para la ronda número 10 vamos a realizar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a hacer una cadena más, serían 6. Vamos a saltar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Y luego empezamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cerramos nuestra ronda y escondemos la hebra. Y nuestro zapatito nos quedaría de esta forma. Así. Vamos a realizar un zapatito más como este. Ahora vamos a estar realizando 37 cadenas. Y vamos a irnos a la segunda cadena y vamos a realizar un punto deslizado. Mamá, tortillas. ¿Tortillas? No, mamá, tortillas. Vaya, está una tortilla. ¿Me son las tortillas? Nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto bajo. Vamos al siguiente punto, agarramos la lazada y vamos a hacer un medio punto alto. Así. Y vamos a continuar haciendo
otro medio punto alto. 5 medios puntos altos. E hicimos 3, 4. Y 5. Vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto bajo. Y luego vamos a hacer puntos deslizados. Hacemos 1, 2. Luego de los 3 puntos deslizados vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Hacemos 1. Vamos a hacer 14 puntos bajos. Ya hicimos el primero, el segundo y así vamos a continuar hasta tener los 14 puntos bajos. Una vez terminados los 14 puntos bajos, vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Hacemos un punto bajo, agarramos lazada y vamos a hacer 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos un punto bajo y terminamos con un punto deslizado. Así. Y aquí estaríamos haciendo el pañuelito de nuestra muñeca. Y así nos quedaría ya terminada nuestra muñequita. En esta parte del pantalón les estuvimos poniendo brillitos y también en la parte de la blusa. Ustedes también le pueden poner otros detalles como las estrellitas, pero yo no encontré, así que no se las pude colocar, pero si ustedes las pueden encontrar, ustedes se las pueden agregar. Espero les haya gustado nuestro tutorial. Nos vemos para la próxima.